Bienvenidos a La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Nuestro invitado, el doctor Mario Alberto Cajas Sarria. La Corte Suprema de Justicia conmemorará en el 2021 135 años de pleno establecimiento como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria colombiana. Por esta razón, hemos querido invitar esta emisión de La Pizarra con el doctor Mario Alberto Cajas Sarria, autor de la obra en 2 tomos, Historia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, 1886-1991. El doctor Cajas es abogado por la Universidad del Cauca, magíster en Derecho por la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Derecho por la Universidad de los Andes, con una pasantía de investigación en la Universidad de Harvard. Actualmente es el jefe del Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad ICESI de Cali. Es cofundador del Instituto Colombiano de Historia del Derecho y miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. También ha sido conjuez del Tribunal Administrativo del Valle y actualmente aspirante por las regiones colombianas a la Corte Constitucional. Doctor Cajas, la trayectoria de la justicia colombiana está marcada por la búsqueda de la independencia judicial, pero también por crisis, por escándalos, por percepciones negativas sobre la cúpula judicial. Del periodo analizado en su obra, que es sobre el cual nos vamos a referir, ¿qué hechos marcaron distanciamientos históricos de la Corte Suprema de Justicia con el Ejecutivo? Doctor Olano, muchas gracias en primer lugar por estar aquí en La Pizarra, muy complacido de poder hablar sobre temas de historia constitucional y de justicia constitucional. Este trabajo sobre la historia de la Corte que usted mencionaba intenta mostrar que el control constitucional puede servir para entender la historia política del país, pero que la historia política del país no está desligada de ese control constitucional. Es una especie de invitación a que veamos las dos caras de la moneda, la política y las decisiones, las intervenciones de los jueces. En ese sentido, la construcción de la independencia judicial a lo largo de estos años, en este caso el periodo 1886-1991, está marcado por luces y por sombras, a veces intentos de los ejecutivos de cercenar los poderes de los jueces, pero también valentía institucional, dependencia, muestras de independencia incluso en los momentos más difíciles para la rama judicial, claro, en particular a la Corte Suprema, que es el órgano que me encargué de trabajar o de revisar en este periodo. A manera de ejemplo, el golpe de Estado del año 1900, cuando el vicepresidente Marroquín le da el golpe de Estado al presidente San Clemente, hay una intervención que es poco conocida de la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces. Cuando aún no existía la acción pública de inconstitucionalidad que se aprobaría luego en 1910, en ese año 1900, a los pocos días del golpe de Estado, la Corte Suprema termina dándole un espaldarazo al vicepresidente golpista. Estamos en plena época de la Guerra de los 1000 días, y lo hace precisamente a raíz de un decreto de la cual la Corte se declara competente, un decreto que tiene que ver con suspensión de términos judiciales, ahora precisamente en esta coyuntura que estamos hablando de esto en tiempos de pandemia. Ahí se habían suspendido los términos en la Guerra de los 1000 días, claro, no era posible seguir con los procesos judiciales por el conflicto, y la Corte Suprema, sin que nadie se lo pida, para determinar si puede reanudar los términos de algunos de los procesos bajo los cuales tiene competencia, determina que ese decreto es constitucional, repito, sin que existiera un control de constitucionalidad que la avalara para hacer este tipo de intervención. De esta manera, entonces, puede ser una lectura que permite ver cómo la Corte termina dándole un espaldarazo a este golpe. Esto, en términos generales, mostraría una poca independencia y más bien un comportamiento que podría decirse estratégico para convalidar este golpe. Claro, habría que pensar también que estamos en un conflicto armado, en una guerra civil, la Guerra de los 1000 días, que el Congreso no está funcionando y que el único órgano que se mantiene en funcionamiento es la rama judicial, el único poder público, aparte del Ejecutivo y por supuesto la Corte Suprema. A mediados del siglo XX también tenemos los intentos
del general Gustavo Rojas Pinilla por modificar la estructura de la rama judicial en el periodo 1953-1957. Hay una intervención del presidente Rojas, incluso una renuncia masiva de la Corte Suprema del año 1954 como reacción a unos pronunciamientos que hace el general sobre la politización de la justicia y la baja capacidad para atender los conflictos sociales. Y luego un intento por crear un tribunal de garantías constitucionales, que pues ya es una historia bastante detallada e interesante, que finalmente no opera, pero que sí modifica el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces, creándole una sala de negocios constitucionales que sería, digamos, que parte de la cadena o parte de los eslabones perdidos, que uno podría decir de alguna manera, en la construcción de la justicia constitucional colombiana. Cerraría con esto. En 1979 se aprueba una reforma constitucional por el Congreso. En 1981 la Corte Suprema decide que esta reforma es inconstitucional. Es una sentencia muy polémica, muy controvertida. El presidente Turbay es un presidente fuerte que goza de mayorías políticas y cuando la Corte va a tomar la decisión, hay un decreto que dicta el presidente modificando el quórum, aparentemente para garantizar que tendría mayorías la constitucionalidad del decreto. El fallo es de inconstitucionalidad, adverso al gobierno. La Corte Suprema toma la decisión de declarar la excepción de inconstitucionalidad, es decir, que considera que ese decreto no es aplicable y que no se puede modificar el quórum, una especie de grito de independencia, por decirlo de alguna manera, lanzando su voz, emitiendo su voz, diciendo que no está de acuerdo con que se aplique un decreto que intenta modificar la manera como va a decidir. Creo que estos son algunos ejemplos muy generales de esas luces y sombras, como lo hemos dicho en algún momento, de esa construcción de la independencia judicial, como bien lo decía doctor Holanda. Doctor Cajas, mencionaba que usted es aspirante a la Corte Constitucional por las regiones colombianas. ¿Cómo ha sido, y recuerdo tal vez un pequeño libro del doctor José Alejandro Bonivento Fernández, la presencia de las regiones y de las universidades en la Corte Suprema de Justicia en su historia, y cuál es el reflejo que podemos ver en ese periodo estudiado? Muchas gracias por acuñar esta candidatura, aspiración de regiones. Como lo he dicho en varias ocasiones, la diversidad de perfiles es valioso en cualquier órgano judicial, en cualquier corporación, no solamente que haya personas con distintas tendencias, distintas posturas sobre el derecho, sino también que haya diversidad de género, que tengamos representaciones de distintos orígenes, y el origen regional ciertamente pues, es uno de los que casi siempre se olvida. Estudios recientes muestran pues, una concentración importante de personas originarias de Bogotá o de universidades bogotanas en la mayoría de las cortes. Esto, por supuesto, tiene que ver con distintos factores estructurales de la manera como tenemos un diseño institucional al respecto, pero históricamente, que creo que es lo que le agrega valor a esta interpretación, como bien lo decía doctor Olano, es que no siempre fue así. Las altas cortes a lo largo del siglo XX tuvieron distintas formas de integración. Entre 1886 y 1905, en ese caso la Corte Suprema, que era la que existía, los magistrados provenían de una designación que hacía el presidente de la República. Ese fue el diseño de la Constitución del 86. Pero antes, en 1863, los magistrados de la Corte representaban cada uno a uno de los estados, esa especie de integración federal compleja que era muy bien comprendida por aquel entonces, de tal manera que esa Corte Suprema tenía miembros que eran oriundos de los distintos estados que componían la Unión. Claro, en la Constitución del 86 ya es el presidente el que designa, el Senado confirma, y luego desde 1905 se empieza a establecer un sistema distinto. El presidente de la República postula, luego en 1910 se mejora este diseño, el presidente postula y el Congreso, Cámara de Representantes y Senado, elige a los magistrados de esa terna.
Esto pues generó algún grado de politización durante buena parte del siglo XX, luego se cambia el modelo de cooptación en 1958, que es 1957, cooptación y magistratura vitalicia. Entre 1910 y 1957 son periodos de 5 años, pueden ser reelegibles, pero la nota que caracteriza buena parte del siglo XX, entonces volviendo a la idea de la participación de distintos orígenes regionales, es que los presidentes de la República, cuando conformaban las ternas, eran muy acuciosos a la hora de integrar no solamente el origen político, por supuesto, porque los partidos políticos eran quienes definían en el Congreso la conformación de estos tribunales, sino también el origen regional, intentando como comprender que hay un mapa regional del país y que esos orígenes deben tener algún tipo de integración que dé cuenta de la manera como está construido el país mucho más allá de la capital. Y esto es curioso, porque entonces, bajo la Constitución del 86, que tradicionalmente decimos que es centralista, autoritaria, etcétera, parecía que había más posibilidades dentro de ese diseño institucional de configurar cortes con presencias regionales. Uno puede hacer incluso, digamos, periodos de cortes en donde hubo tensiones, yo lo digo por ahí en algunos de los escritos, en donde las bancadas, por ejemplo, antioqueñas, caucanas, vallecaucanas, etcétera, del Caribe, discutían sobre cómo iba a quedar representada la región en esos tribunales. Entonces, hay incluso anécdotas como de bancadas que se retiran de la discusión en el Congreso de la República porque consideran que esa corporación en alguna terna no tuvo representación de esa región, es decir, que quedó más inclinado hacia una región que a otra. La Constitución del 91 no digamos que habla tampoco de una participación regional, ni mucho menos, ninguna de estas constituciones, aparte de la del 63, lo ha hecho, pero curiosamente, del 91 hacia acá, la literatura muestra que hay una tendencia a una mayor concentración, que no solamente tiene que ver con los orígenes, sino también con los lugares de donde se estudia, es decir, una mayor presencia de las universidades que están principalmente en Bogotá. Como decía, pues hay varios factores, no solo que la mayoría de las personas, o muchas personas más bien, viajan y se establecen en Bogotá, estudian en Bogotá y hacen su carrera a pesar de que tengan orígenes en otros lugares. Y pues por supuesto también por las mayores cercanías y posibilidades de hacer una carrera y de ir creando, digamos, de hacerse más visibles ante las personas que toman las decisiones de conformación de las cortes o porque hacen toda una carrera judicial en el centro del país. En fin, son aspectos interesantes que hay que seguir estudiándolos, ¿no? En esa perspectiva histórica, entonces yo cerraría diciendo que no siempre hubo una tendencia hacia una mayor concentración de miembros en las altas cortes provenientes de Bogotá o que han hecho su carrera en Bogotá, sin que esto quiera decir que el diseño institucional lo haya privilegiado, aunque habría, digamos que sería un aspecto todavía por estudiar. En un reciente estudio que hace un corte como de los últimos, creo que es hasta el 2005, 2006, la proporción mencionaba de concentración sigue siendo bastante alta, incluso datos un poco más recientes de hace un par de años mostraban que la concentración podría estar alrededor del 60, del 70%, probablemente un poco más, la memoria no me falla. Nos vamos a una pausa en la pizarra del programa de la Vicerrectoría de la Universidad de la Gran Colombia. Estamos con el doctor Mario Alberto Cajas Sarria. Regresamos a la pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Síguenos en nuestras redes que aparecen en la parte inferior de la pantalla. Nuestro invitado, el doctor Mario Alberto Cajas Sarria. Doctor Cajas, en su investigación histórica y académica sobre la Corte Suprema de Justicia, usted toma como elemento central, tanto en el tomo 1, que se titula De la regeneración al régimen militar 1886-1958, como en el tomo 2, del Frente Nacional a la Asamblea Nacional Constituyente 1958-1991, una serie de decisiones judiciales que efectuaron control constitucional en 4 temas que van a servir como hilo conductor a su obra.
los estados de excepción, las leyes por vicios de trámite, los tratados internacionales y las reformas a la Constitución. ¿Por qué utilizó estas 4 categorías jurídicas para el análisis histórico y académico en su libro? Muchas gracias. Estupenda pregunta. Cuando uno tiene el universo de sentencias de la Corte Suprema en poco más de un siglo, habría que encontrar la manera de reducir esa complejidad, de revisar absolutamente todas las decisiones de la Corte, y había elementos que nos mostraban bien por trabajos de distintos doctrinantes que a lo largo del siglo XX abordaron la justicia constitucional, o por trabajos previos que yo había realizado, como el caso del control judicial a la reforma constitucional que usted mencionaba al inicio de nuestra conversación, en donde se mostraba las tensiones que hubo por la discusión que había sobre si la Corte Suprema debía o no debía controlar reformas constitucionales, pues ya nos daban como unas pistas de algunos grandes temas, grandes líneas que tenían una discusión altamente política, pero también doctrinal. De esta manera surgió que el control de las reformas constitucionales estuvo presente en los debates al menos desde la segunda mitad del siglo XX, justo con el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla y en adelante hasta de manera contemporánea, como lo pudimos ver en el caso de las decisiones sobre fast track, en el caso de la Corte Constitucional, y probablemente las que vengan con reformas constitucionales mucho más contemporáneas. Por otro lado, el estado de excepción, principalmente el estado de sitio. La literatura política, académica de la segunda mitad del siglo XX colombiano dedica gran parte de sus estudios, hay el foco en el estado de sitio es importante y muestra entonces una idea de que la Corte Suprema no había sido lo suficientemente acuciosa para frenar los excesos de los estados de excepción, principalmente el estado de sitio. Entonces ahí nos mostraba también una discusión política y aparentemente un déficit doctrinal de la Corte de no abordar de ejercer un control mucho más robusto de estos estados de excepción. En tercer lugar, los tratados internacionales. Hay un debate que fue muy importante en los años 80, que fue la extradición de nacionales colombianos, principalmente Estados Unidos, cuando la guerra del cartel, con los carteles. Pero esa discusión que se politizó en ese momento y claro, estaba en el centro de la discusión pública, tenía antecedentes muy valiosos. Y fueron las discusiones sobre tratados como el de concordato, pero también los tratados limítrofes. Y ese que parecía que era un tema cerrado, y luego cuando tuvimos la discusión del fallo de la Corte Internacional de Justicia relacionado con el mar territorial en San Andrés, en disputa con Nicaragua, que la Corte Constitucional profirió una decisión relacionada con el asunto, con el control con el control de tratados, volvió otra vez una discusión que parecía que se había quedado allá en el pasado. Esta línea entonces fue muy discutida a lo largo del siglo XX, si la Corte debía o no tener la competencia para juzgar las leyes que aprobaban tratados internacionales, que digamos que del 91 hacia acá es un tema pues relativamente pacífico. Entonces ahí ya tendríamos los ejes, y un cuarto eje que es poco conocido, y es que el control constitucional de los vicios de trámite es una creación jurisprudencial y no una construcción, no es una construcción normativa, no es un cambio en la Constitución, sino que fue la jurisprudencia de la Corte Suprema desde 1952 que empezó a conocer de esos vicios de trámite. Entre 1911 y 1952 hubo varias disputas jurisprudenciales dentro del seno de la Corte, en el seno de la Corte, en donde no era claro si la Corte debía pronunciarse sobre ellos, principalmente porque se decía que el legislador era soberano, pero también porque se planteaba que los proyectos de ley no eran leyes, y la Constitución le atribuía a la Corte Suprema el control de las leyes. Esta fue una disputa entonces muy importante, pero también habla de cómo se fue expandiendo el control constitucional colombiano con intervenciones muy valiosas de los jueces constitucionales de la Corte Suprema, tanto en vicios de trámite de las leyes, que luego también sería un asunto sobre vicios de trámite de reformas constitucionales propiamente, tratados internacionales y estados de excepción. Entonces, estos 4 ejes nos permitieron reducir la complejidad. Quisiera notar esto, quisiera destacar esto, que no solamente estos ejes tienen que ver con la doctrina constitucional, con la manera como la Corte Suprema abordó el control constitucional, sus competencias, sino también con la historia política del país. A veces los cambios se produjeron en coyunturas críticas,
pero en muchas ocasiones, como el caso de los vicios de trámite de las leyes, el cambio ocurrió en 1952 de manera pacífica, precisamente cuando estábamos hablando de una ley que se demandó, que era la ley que creaba el departamento de Córdoba, antiguo departamento de Entre Ríos. Es decir, no siempre hay un conflicto político, una gran... no siempre están los focos políticos puestos sobre una decisión y se producen cambios valiosos. De manera que lo que intenta mostrar este libro, esta investigación, es que tenemos que tomarnos en serio el derecho, pero también entender cómo opera la interdependencia entre política y derecho en estos 4 ejes. Bueno, el contexto político y los ambientes institucionales en los que la Corte Suprema de Justicia ejerció hasta 1991 el control de constitucionalidad son muy distintos de los que desde esa fecha tiene la Corte Constitucional. Algo que nos muestra esta historia institucional, es que la Corte Constitucional hace parte de esa larga narrativa. La Corte Constitucional, si bien tiene una jurisprudencia valiosa y ha cumplido un papel fundamental en el desarrollo de la Constitución, de los derechos, para citar nada más esos elementos, hace parte de una trayectoria larga, una trayectoria extensa y compleja. Creo que conocer lo que hizo la Corte Suprema de Justicia nos ayuda a entender muchos casos. Fíjense que en estos 4 ejes yo he hecho algunas menciones a decisiones contemporáneas, a debates contemporáneos. Por ejemplo, en materia de estados de excepción, hasta hace 4 o 5 meses, cuando no teníamos la pandemia, parece que nadie tenía en el radar el estado de emergencia económica y social, salvo los casos en que hubo desastres naturales como la inundación en el caso de Mocoa, los terremotos del Eje Cafetero, bueno, en fin. Pero no habíamos pensado en que podía ocurrir un estado de emergencia económica y social por una pandemia. Y hemos tenido todas estas discusiones sobre las medidas, por ejemplo, en materia de policía, relacionadas con los confinamientos que justamente nos tienen en buena medida haciendo este programa desde nuestros lugares de aislamiento. Entonces, la historicidad de los estados de excepción parece que cobran sentido cuando estamos haciendo una discusión contemporánea sobre cuáles son los límites. Probablemente nos habíamos olvidado de que el Ejecutivo, cuando tiene el uso de los estados de excepción, debe tener un juez constitucional que lo controle y debe tener un control político. Eso no es tan evidente cuando las circunstancias no obligan a desplegar ese control, pero la historicidad nos permite recordar que esos estados de excepción sí fueron producto de un debate sobre cuáles eran los límites que debía tener el Ejecutivo y cuál debería ser la actuación del juez. Entonces, claro, cambia el contexto, pero muchos de los debates se mantienen, porque las preocupaciones por el límite al poder político lo son hoy, como lo eran en el caso de la Corte Suprema. Claro, en aquella época no existía la discusión robusta sobre derechos fundamentales, ni el bloque de constitucionalidad, ni el control de convencionalidad como en aquel entonces. Por supuesto que hay variaciones, pero a veces perdemos de vista que los debates sobre la independencia judicial, sobre la autonomía judicial, sobre el poder del Ejecutivo, sobre la importancia de que el Congreso se mantenga activo y cómo el juez constitucional también contribuye al equilibrio en esa democracia constitucional, no son solamente coyunturales, que tienen una historicidad. Pero también creería yo que sirven porque el pasado realmente está iluminando el presente y sirve para hacer prospectiva, como lo hemos dicho en otros lugares. Las discusiones que se van a venir con la pospandemia probablemente nos recuerden otros debates que hemos tenido a lo largo del siglo XX y buena parte del siglo XXI. Entonces el contexto cambia, los tiempos cambian, pero los debates y las tensiones muchas veces tienen análogos a lo largo de la historia. Lo importante es no incurrir en un anacronismo, pero sí entender que lo que hace hoy la Corte Constitucional es producto de esa larga trayectoria, está relacionada con ella. También creo que muestra la historicidad del papel que juega cada juez constitucional en su momento. A veces se pierde de vista que la intervención de un juez hace historia, que está escribiendo no un fallo para solucionar ese caso, sino que está iluminando el futuro o está ensombreciéndolo muchas veces. Precisamente, doctor Cajas, históricamente hablando, perdió mucho la Corte Suprema de Justicia al pasar de tener la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, hablando de la de 1886, a solo convertirse en tribunal de
cierre en materia de casación? Esa es una pregunta buena que habría que analizarla con respecto a qué se ganó, ¿no? Es decir, perdió una institución, claro, perdió el control, perdió esa competencia, pero ganamos una Corte Constitucional que está dedicada solamente a eso. Esta fue una discusión de casi desde la mitad del siglo XX, estuvo presente el debate sobre si la Corte Suprema debería o no tener el control constitucional. Y muchas veces la crítica contra la Corte provenía de sectores políticos, en algunos casos de sectores doctrinantes. Los doctrinantes criticaban porque estaban viendo el modelo de juez constitucional europeo, de corte kelseniano, de tribunal especializado, y los políticos porque echaban de menos la independencia que en muchos casos desplegó la Corte con respecto al Congreso y al Ejecutivo. Entonces, parece que estos factores terminan en 1991 sumados a la importancia de la defensa de los derechos que se expande por el mundo, en que se cambie ese diseño institucional. Si perdió, sí, perdió esa competencia, pero creo que ganó la institucionalidad, ganó el país con esta creación de la Corte Constitucional, sin duda. Es un dato interesante. En 1910 la Corte Suprema no quería ser juez constitucional. Y no quería ser juez constitucional porque creía que la metían en la arena política y era un juez de casación que echaba de menos estar por fuera de los reflectores políticos, si me permiten la expresión. Pero para 1991 la Corte Suprema insiste en que quitarle esa función es echar por la borda una trayectoria de varias décadas de servicio al país, de servicio independiente, y probablemente quedar en manos de la política porque se creía que ese diseño de la Corte Constitucional lo que iba era permear el paso de la política a ese tribunal, algo que precisamente se había querido evitar desde 1957, cuando se establece la paridad política entre magistrados de la Suprema y la magistratura vitalicia más la cooptación. Ese arreglo institucional para sacar a la política de la justicia se creía en 1991 que podía fracturarse o fragmentarse con esta composición. De manera que creo que también la pregunta entonces la respondería en esos términos históricos de cómo las coyunturas cambian, de cómo cambian las dinámicas institucionales. Y si esta pregunta de pronto se hiciera en 1991, la respuesta sería sí, es una pérdida, no sabemos qué va a ocurrir, pero creo que luego de más de 2 décadas la respuesta es que más que una pérdida sería una ganancia para la institucionalidad del país, para los derechos y sin duda para la Constitución. Nos vamos a una pausa, doctor Cajas, y ya regresamos nuevamente a la pizarra del programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Regresamos al tercer segmento de la pizarra del programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Nuestro invitado, el doctor Mario Alberto Cajas Sarria. Doctor Cajas, algunos hablan en clase de procesal de la denominada Corte de Oro. ¿A qué se están refiriendo estos profesores para poder ilustrar a nuestra teleaudiencia? La Corte de Oro, en principio, en el libro yo la abordo como una Corte de Oro, pero también como una Corte liberal. En mi libro, la manera como se configura el poder político y cómo se configuran las cortes y el rol de la justicia constitucional están muy ligados. Esa es la apuesta que hace ese libro, más allá de escribir, digamos, una historia institucional neutral de grandes logros de la Corte. Trata de matizarlos y de ponerlos en la mejor luz posible. Con respecto a la Corte de Oro, hay un revolcón en la Corte Suprema de Justicia en 1934, que la lidera el presidente Alfonso López Pumarejo. Tiene la ocasión de modificar la composición de la Corte en el 34 y inician su periodo en 1935, el 1 de mayo de 1935. Se cambia toda la composición de la Corte, salvo un magistrado de origen liberal, que realmente pasa como liberal, pero es perteneciente a la izquierda colombiana de la época, un procesalista muy distinguido, que ya venía en la Corte un poco antes, pero cambia a todos los demás magistrados. La mayoría de esa Corte es una Corte conservadora, de partido conservador, ha sido elegida por el último presidente o bajo el último gobierno de la hegemonía, que es el presidente Abadía Méndez, un constitucionalista también muy notable, ciertamente. Esa Corte Suprema es acusada de ser formalista y de ser muy cercana a los intereses del Ejecutivo conservador. Esa es la crítica
los liberales. Esa es una constante durante una parte del siglo XX, que una corte de mayoría conservadora es criticada por liberales y viceversa. En este caso, la corte conservadora es muy criticada. El presidente López Pumarejo toma la decisión de modificar la composición de la corte. Aunque es una corte de mayoría liberales, pasa a ser de mayoría liberales, la composición que está obligado a tener de representación de la minoría conservadora logra llevar a la corte a juristas que van a tener un papel importante, sobre todo en la modificación de la jurisprudencia en materia de la sala de casación civil, sobre todo en materia civil. Este revolcón en la corte lleva a figuras muy jóvenes, a figuras muy exitosas, incluso relacionadas luego con la política, como por ejemplo en materia penal, en materia civil. Y estos cambios es una renovación también jurisprudencial, se empieza a incorporar nuevas posturas, nuevas ideas provenientes de Alemania, de Francia, en materia civil sobre todo, como lo menciono, en materia constitucional menos. En materia constitucional menos, aunque ciertamente hay miembros de esta Corte que insisten en que la acción pública de inconstitucionalidad, que es este mecanismo que permite a los ciudadanos demandar los decretos y las leyes desde 1910, debe abrirse más, debe tener más acceso a los ciudadanos, porque consideran que la Corte a lo largo de esos casi 20 y pico de años en ese momento la ha convertido la ha hecho tan compleja, que ha hecho tan difícil que se presenten las demandas y que la resuelve de manera casi como una casación, pues que se ha perdido la finalidad para la cual fue creada, que fue la garantizar que los ciudadanos defiendan su constitución. Eso sería una luz en materia de la Corte de Oro en ese momento. Luego, esta Corte empieza a decaer en su composición, algunos se van, pero sobre todo hay unos que no lo relige el presidente Santos en el año 1940. La Corte de 1940, si la memoria no me falla, es como 2/3 partes menos de esa Corte de Oro. Es decir, esa Corte de Oro duró muy poquito, duró muy poco, duró un periodo apenas. Hay que establecer por qué esa Corte no es reelegida, si fue tan progresista en materia de interpretación del derecho, de la decisión judicial. Hay hipótesis como, por ejemplo, que realmente la gran pausa de Eduardo Santos también llegó a la Corte, es decir, que también fue una moderación de esta Corte que era de avanzada. Hipótesis un poco especulativa. Lo cierto es que para 1940 esa Corte brilló por distinguidos juristas, estaba llegando a su fin, algunos quedaron hasta un poco más avanzados en el tiempo, pero ciertamente fue una Corte muy notable, insisto, sobre todo en materia de derecho civil, por los cambios en la jurisprudencia, por la manera como se acercó a los materiales jurídicos de una manera diferente para lo que teníamos en la época. Hay textos que se dedican pues a estudiarlo más desde una comprensión desde la teoría jurídica, como el texto del profesor Diego López de la teoría impura del derecho, que le dedica un espacio importante. Yo he tratado en mi libro de asociar también a que hay una mayor presencia liberal. Es probable también que esto haya contribuido a que esta Corte vaya tomando un tono casi mítico, pero ciertamente fue un hito en la construcción. Un dato importante, por ejemplo, con el caso del magistrado Eduardo Zuleta, él lo menciona en una de sus biografías, que es que cuando él aborda, dice él, al presidente López, que lo va a designar, pues él era una persona que estaba empezando apenas su vida profesional, se había formado por fuera, y dice, pero ¿qué puede ofrecer alguien que está empezando para una Corte Suprema, en donde tradicionalmente llegaba gente pues con más experiencia, con más trayectoria? Y él dice precisamente eso, ¿no? Yo creo que usted lo puede hacer mejor que la Corte que había, ¿no? Esta idea de que había un desgaste también de la manera como de esta Corte. Probablemente es de los pocos casos, habría que revisar con más juicio, en donde toda la Corte es cambiada, no se reelige. Recordemos que ellos podían ser reelegidos de manera indefinida, de manera que esto tuvo que haber sido un hecho político y un hecho judicial muy notable en aquel entonces. Doctor Cajas, a punto de cumplir el primer centenario, la Corte Suprema de Justicia sufrió en 1985, por así decirlo, su peor crisis, aparte de estas que tienen contenido político, por la toma del Palacio de Justicia. ¿Cómo aborda usted este doloroso capítulo en su obra? Sí, yo creo que pocos tribunales en el mundo y pocas ramas judiciales en el mundo tienen una historia tan difícil de contar
En general la Corte Suprema y la rama judicial, no solo la Corte Suprema, ha estado presente en todas las modalidades de conflicto y de violencias que hemos tenido en el país, no solamente con este hecho del Holocausto del Palacio, sino en la guerra de los 1000 días, en el conflicto político, en la violencia política, violencia guerrillera, el narcotráfico, etcétera. Las Cortes han sido, la rama judicial ha sido, digamos que, protagonista, pero también en buena medida víctima de las distintas formas de violencias y de conflicto. En el caso del Palacio de Justicia, yo lo abordo con base en las fuentes que estaban disponibles en aquel momento, que reconstrucciones que se hacen de distintas fuentes de magistrados que estuvieron que sobrevivieron, pero también la manera como la prensa y otros sectores leyeron esto. Uno de los aspectos que a mí más me generó impacto, más allá de este hecho doloroso, es la manera como también esta corte sobrevive, ¿no? Claro, tenemos el relato que es muy bien conocido de lo que ocurrió en el Palacio, de las víctimas y todos los procesos judiciales que incluso pues, continúan con estos hechos. Pero la manera como la propia Corte, digamos que hay una especie de duelo institucional y cómo intenta salir de este duelo. Los testimonios de Fernando Restrepo Uribe, magistrado vicepresidente que tiene que asumir la presidencia por emergencia ante el presidente, que es el doctor Reyes Echandía, son muy dicientes, ¿no? Como también hubo una incomprensión de parte de la opinión pública, en principio, y de los demás poderes públicos sobre lo que estaba ocurriendo. Entonces, ahí yo retomo, cito estas versiones de, por ejemplo, cómo la Corte ni siquiera tiene dónde funcionar, un lugar para funcionar, le asignan un lugar, pero tiene que luchar para que le permitan un espacio para funcionar. También como, por ejemplo, no es tan claro cómo se va a renovar la Corte, cómo tienen que dictar un decreto de estado de sitio para modificar la manera como se construye, como se configura el quórum para poder elegir a los restantes, pero también como algunos candidatos, como algunas personas que son designadas por la Corte rechazan el nombramiento, es decir, declinan. Y una estrategia que comenta el presidente de la Corte en la época es que optaron por primero expedir el decreto, primero designar a los magistrados y luego, para que tuvieran que aceptar y no negarse, en lugar de primero ofrecer, ¿no? Es decir, varios se niegan probablemente por seguridad, es probable que sea por esta razón, pero cómo fue difícil configurar de nuevo esta Corte, reconstruirla, ¿no? De manera que ese episodio no solo es doloroso en términos de las pérdidas humanas, de pérdidas institucionales, de lo que supuso o significó ese atentado a la Corte, sino también el después, ¿no? ¿Qué ocurrió después? ¿Cómo se reconfiguró? Lo que muestra ese episodio también es una gran capacidad de esta institución de volver a funcionar y de volverle a cumplir al país, incluso teniendo que tomar decisiones tan complejas como las decisiones sobre extradición al poco tiempo, ¿no? A un año y medio largo después de haber ocurrido el Palacio de Justicia, con reconstrucción del expediente precisamente, porque uno de los expedientes se incineró, el que tenía a cargo el magistrado Ricardo Medina Moyano, que fue una de las víctimas de la toma y de la retoma del Palacio. Doctor Cajas, usted se ha dedicado por más de 20 años a la docencia y a la investigación. Por tanto, la jurisprudencia es materia de su trabajo. Viéndolo en perspectiva histórica y teniendo en cuenta que ya estamos casi llegando a los 30 años de la Corte Constitucional, ¿cuáles considera usted que son las sentencias trascendentales de nuestra historia jurisprudencial reciente? Gracias, doctor Hernán. También allí esa es una pregunta bastante difícil contestar de manera rápida y con precisión, porque las sentencias más trascendentales podrían tener distintas formas de clasificación. Por ejemplo, algunas que han tenido un contenido político importante, una trascendencia política, como la sentencia de la reelección, de la segunda reelección presidencial del año 2010, por lo que significaba en términos de garantizar la separación de poderes, la alternancia en el poder, etcétera. Pero digamos que esa trascendencia política no debe nublarnos algunos avances doctrinales que a veces están por fuera de los reflectores. Entonces,
a veces uno puede correr el riesgo de poner todo el foco en aquellas que han sido más mediáticas, que han sido de mayor impacto, y probablemente perder de vista algunas que ayudaron a configurar líneas que son polémicas, que son conflictivas, pero que producen también unos efectos importantes, y son las tutelas contra providencias judiciales. Por ejemplo, con toda la conflictiva y polémica que es esta línea, son estas líneas, no son tan mediáticas solo en algunos casos en donde se habla de choques de trenes y estas cosas, pero no se le da la dimensión de la discusión en términos de los límites que debe tener una corte también para garantizar la democracia constitucional, pero también la garantía de los derechos fundamentales y la obligación de que todos los tribunales y los jueces del país actúen en consonancia con la Constitución y que todos garanticen los derechos en todos sus procesos, más allá de y a fin de que se eviten, digamos, en buena medida que tengan que llevarse a una sede constitucional esta discusión sobre las decisiones que se han tomado en los distintos procesos. Pero hay otras sentencias que también son trascendentales por la manera como enviaron mensajes de transformación y de cambio social para el país. Piénsese, por ejemplo, en las sentencias relacionadas con la comunidad LGBT, matrimonio igualitario, adopción por parte de parejas de mismo sexo. Piénsese, por ejemplo, en materia de equidad de género, las decisiones que se han tomado en materia de equidad de género, en materia de respeto o de garantía de la consulta previa, o las que tienen un enfoque étnico, también son trascendentales, aunque políticamente a veces no tienen tanto despliegue, pero suponen mejora de las condiciones de vida de un sector importante de la población y de grupos que tradicionalmente están discriminados. De manera más contemporánea también las sentencias relacionadas con derechos de la naturaleza, insistiendo en la necesidad de defender esa constitución ambiental, esa constitución ecológica, pues más allá de las discusiones que pueda haber, por supuesto, sobre los contenidos, sobre las eficacias y demás. Por ejemplo, las sentencias sobre estados de cosas inconstitucionales, en particular la de desplazamiento forzado, que sin duda significó un mejoramiento y un avance en las políticas públicas para este grupo poblacional que estaba en unas condiciones deplorables antes de la sentencia y que luego de ella pues genera una serie de cambios, por supuesto, insisto, con las críticas que hay, con las imperfecciones que pueden tener estas decisiones, pero sin duda el impacto de la Corte en la vida social, en la vida política y económica del país es tan amplia que es difícil hablar de algunas sentencias concretas que uno podría determinar que han sido las trascendentales. Entonces, realmente el impacto en las tutelas, las sentencias que han tenido que ver con el cambio social, de manera muy general que he mencionado, creo que son notables en materia de garantizar el funcionamiento adecuado de la democracia constitucional y del Estado constitucional, también deben tenerse como trascendentales, pero también yo diría esto, también son históricas las trascendentales. Los inicios de la Corte Constitucional, las sentencias de la primera y la segunda Corte marcaron un derrotero, fijaron los mojones, por ejemplo, en materia de derechos sociales. En materia de justiciabilidad de derechos sociales, pues nos demoraríamos aquí todo el día hablando de las sentencias en distintos aspectos y de las connotaciones que se han tenido. Piénsese, por ejemplo, las que tienen que ver con el mínimo vital de agua, del agua como mínimo vital. Tiene una trascendencia enorme, no son tan mediáticas, pero generan un impacto en la vida de las personas. Al menos una oportunidad de cambio, de transformación social. La eficacia de muchas de estas decisiones son una discusión académica interesante, por supuesto, pero suponen una transformación de la vida de las personas. Entonces, las trascendentales pueden ser las que transforman la vida de las personas, las que dan visibilidad a grupos humanos, las que ponen sobre la mesa en la agenda política discusiones que antes del pronunciamiento de la Corte no las teníamos o no eran tan claras, y por supuesto las otras tantas que he mencionado. Nos vamos a una pausa, doctor Cajas, y ya regresamos a la parte final de este diálogo, de esta clase de Historia Constitucional con el doctor Mario Alberto Cajas Sarria. Estamos en La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Regresamos al segmento final de La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Nuestro invitado, el doctor Mario Alberto Cajas Sarria. Hemos estado hablando de la historia de la Corte Suprema de Justicia, las claves jurisprudenciales de esta corporación, su influencia inicial, también como parte de la unificación del derecho nacional,
algunas presiones externas que sufrió la Corte Suprema ejercidas por actores políticos para influir el resultado de algunas de sus decisiones en algunos momentos trascendentales de la historia nacional, como ya lo mencionó el doctor Cajas. También los roles políticos de la Corte Suprema de Justicia, en alguna medida podríamos llegar a considerar que incluso se han trasladado hacia la Corte Constitucional. Y me quedan muchas preguntas para el profesor Mario Cajas Sarria, pero quisiera concretar un par de preguntas antes de cerrar el programa. La primera de ellas, doctor Cajas, ¿considera que las funciones de las altas cortes son en esencia ejercicios de debate para llegar a mejores decisiones? Sin duda, yo creo que ese ejercicio de deliberación de la función judicial en las altas cortes es muy valioso. A veces nos centramos en la decisión judicial y, digamos, vemos las distintas teorías sobre la decisión judicial, nos concentramos como si fuera el ejercicio de un solo juez, de un solo magistrado, que por su brillo, por sus competencias, por su formación logra tomar una decisión, pero perdemos de vista que estos son órganos colegiados. Parece obvio, pero son órganos colegiados. En estos tiempos en que cada vez nos invitan más en todos los sectores, no solo en el sector judicial, en todas las tomas de decisiones, la necesidad de que haya deliberación, la necesidad de que escuchemos a los otros, de que tomemos en cuenta el punto de vista de los demás, los puntos de vista, y que podamos establecer diálogo en esta idea de que la deliberación y que lo deliberativo nos permite llegar a mejores decisiones. Entonces no solamente se trata de conocer los temas, de tener competencias, de tener disposiciones sobre determinadas temáticas propias de la formación legal, jurídica, sino también la posibilidad de aprender y de aprender de lo que piensan los demás miembros de un tribunal, de poder conversar de manera mucho más, digamos, escuchando argumentos, confrontando argumentos e incluso estar dispuesto a cambiar los puntos de vista iniciales, ¿no? Tener la capacidad, tal apertura al aprendizaje como para cambiar los puntos de vista porque hay mejor ilustración, mejor información, porque hay aspectos que no se habían visto inicialmente, y eso es lo que produce este ejercicio. Yo quisiera ahí mencionar, por ejemplo, el valor que tienen los salvamentos y las aclaraciones de voto. Por cierto, los salvamentos de voto, los votos disidentes o la discrepancia dentro de miembros de las Cortes, a veces no enseñamos mucho a nuestros estudiantes sobre esto. A veces nos concentramos en la doctrina mayoritaria, en el precedente, y olvidamos que parte del ejercicio deliberativo es que alguien no quedó conforme con la decisión de la mayoría y con valentía y respeto lo expresa, y muchas veces esos salvamentos luego se convierten en el precedente, porque otra corte más adelante o la misma corte dice, bueno, los argumentos que se plantearon en esta minoría son plausibles. O sea que también los tribunales tienen capacidad de aprendizaje y capacidad de perfeccionamiento que a veces no miramos muy bien. Y eso es producto de la deliberación. El salvamento de voto es un ejercicio de deliberación. Por cierto, en Colombia los salvamentos de voto aparecen desde el siglo XIX, incluso a esta Constitución del 86 que se le tilda de autoritaria y de haber, digamos, en una medida, a cierto punto, limitado la independencia de los jueces y la posibilidad de ejercer la jurisdicción. Es claro en toda la legislación que la desarrolla que los jueces pueden apartarse las decisiones de las mayorías, algo que no es muy propio de esta tradición que se acuña generalmente como el civil law, el derecho civil. Esto es más una tendencia anglosajona en el sentido de la palabra. Colombia hace parte de los países que no siguen esta tradición. En Europa esta tradición de los votos disidentes no es aparentemente no es tan antigua como en Colombia, pero sí la tenemos. Es algo también que hay que rastrear con algún detalle, de manera que sí, la deliberación es fundamental para la toma de decisiones en cualquier aspecto de la vida, y con mayor razón en los tribunales. El diseño institucional está hecho para eso. Para eso está hecho que haya un magistrado ponente y que haya una sala plena, que haya una sección, una subsección que tome las decisiones, que tengan que votarse después de escucharse los argumentos, y con mayor razón también que haya audiencias y que se escuche a las distintas partes, a los expertos, como lo hace la Corte Constitucional en unos canales que son excepcionales, estupendos, para escuchar a la comunidad, para escuchar a los expertos, escuchar otras voces, las voces académicas, y llegar a la mejor decisión. Doctor Cajas, se nos está agotando el tiempo, me quedan otras preguntas pendientes. Quería agradecerle porque realmente
nos ha ilustrado mucho acerca de la historia, no solo de la Corte Suprema de Justicia, sino también de la rama judicial. En esta última parte, precisamente, nos ha dicho que las altas cortes, con ese calificativo que puede presentarlas como lejanas al pueblo, en realidad están cerca de los colombianos a través de sus fallos. Nos faltó precisamente hablar de las sentencias y de ese valor del precedente que nos acerca a la influencia del common law, y también el papel de las regiones en una corte como la Corte Constitucional, entre otras, que particularmente acoge a través de sus fallos a una nación multiétnica y pluricultural como la colombiana. Muchísimas gracias, doctor Cajas. Doctor Olano, muchas gracias a usted, muchas gracias a la teleaudiencia de La Pizarra, a la Universidad de la Gran Colombia por este programa y por esta invitación, esta oportunidad valiosa de conversar sobre historia constitucional, sobre justicia constitucional y en general sobre estas investigaciones, hipótesis que hay que seguir todavía avanzando sobre ellas, investigando mucho más. Muchas gracias. Hasta aquí La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia.